El día de hoy les traigo un tema que me emociona mucho, que me gusta mucho, que me llena de emoción. Le doy gracias al Señor porque me ha dado una diferente forma de ver las cosas el día de hoy. Así que vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este estudio, toda la hora, poner en manos del Señor nuestras mentes y nuestros corazones, pedirle al Señor que sea Él, que sea el Espíritu Santo, el que lleve esta hora, no solo lo que salga de mi boca, sino que lo que entre en realidad a sus mentes y a sus corazones, porque a eso estamos, en eso estamos, amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Papito lindo, te damos muchas gracias, Señor. Te damos las gracias porque hemos llegado hasta aquí, porque es otro martes más en el que estamos dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto a entregártelo a ti y a permitir que tú hables a nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el que hable, el que edifique, Señor, el que dé palabra, Padre, que seas tú y solo tú el que sea exaltado esta noche, Señor. Aquí no honramos a nadie más que a ti, Señor, y toda gloria y honra sea para ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar, solo les quiero rápidamente repetir el reto de hoy. Hoy es 3 de noviembre y el reto de hoy era, o es todavía, porque no ha acabado todavía, ora por tu familia, invítalos a orar contigo, da gracias por sus vidas. Yo sé que muchos de nosotros oramos con nuestra familia, pero hoy en especial es para hacer a nuestra familia saber que son parte de nosotros, porque orar es la mejor forma de amar. Así que espero que tengan, no sé si tienen frasquito o no tienen frasquito por ahí, pero pues que puedan poner su reto cumplido del día de hoy y así seguir adelante y todos los días procurar orar por su familia, procurar orar por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, por todas las personas que están cerca y aún por la familia que está lejos. ¿Me pueden decir, porfis, antes que yo empiece con el tema, si se oye y se escucha bien? Porque no estoy viendo comentarios. No estoy viendo comentarios y solo quiero pues asegurarme que todo esté bien para yo buscar por qué no se ven los comentarios. Pero si me dicen algo, eso de no ver comentarios no me gusta mucho. Así que vamos a ver por aquí. Alguien, porfis, que me pueda poner perfecto. Ok, gracias, Juani. Gracias, Juani. Perfecto. Perfecto, todo bien. Ok, pues sí, entonces sí, vamos a comenzar. Ya estoy viendo comentarios aquí en la otra pantalla. Perfecto, así que me gusta ver comentarios porque si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta y al final peticiones de oración, pónganmelas por aquí. Me gusta ver que sí están oyendo, que sí están entendiendo, que yo estoy explicando bien. Ese es el punto, ¿no? Yo sé que ustedes oyen y todo, pero pues que yo esté explicando y que la gloria del Señor sea exaltada. Así que hoy vamos a comenzar un nuevo estudio que se llama Imparables. Imparables, ¿por qué? Porque imparables, Dios nos ha hecho imparables. Y vamos a estudiar la vida de Nehemías. Hemos estado estudiando todos los libros, hasta llegamos a Esdras. La semana pasada María nos compartía acerca de Esdras, acerca de la reconstrucción de ese templo. Y después de Esdras, en el orden como está la Biblia armada, libro por libro, sigue Nehemías. Les repito, pues para la gente que no se ha conectado antes, les doy un contexto histórico un poco rápido, pero sí es necesario que tengan este contexto histórico para que sepan cronológicamente en dónde estamos en la Biblia, en este momento de la Biblia, porque uno pensaría que porque es más o menos al principio de la Biblia o un poquito antes de la mitad del Antiguo Testamento que está el libro de Nehemías, pasó mucho antes de lo que pasaron todos los demás libros. Y el Antiguo Testamento no está ordenado en tiempos. Hay cosas que pasaron antes, hay cosas que pasaron después. Por ejemplo, está Esdras, Nehemías y después sigue el libro de Esther. El libro de Esther relata la vida de Esther, que lo vamos a ver también más adelante, pero todo lo que pasó en el libro de Esther pasó antes de lo que vamos a ver hoy. Así que aunque esté después en la Biblia, pasó antes
de lo que vamos a ver hoy, y así es en la Biblia. Por eso me gusta darles un contexto histórico para que se imaginen también. No es lo mismo que estén oyendo así, se hace aburrido, pero si ustedes se imaginan, si ustedes se transportan a donde yo les estoy contando, va a ser mucho más fácil, y el Espíritu Santo yo sé que les va a hablar a sus mentes y a sus corazones. Entonces, el contexto histórico del libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey. El rey era el rey Artajerjes en Persia. Ellos estaban en Susa, en la capital de Persia, y ellos vivían ahí en el palacio en el tiempo después del exilio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo durante 70 años por los babilonios, y ese más o menos es el contexto, para que me vayan entendiendo muy bien. Después de que, si se acuerdan, ya vimos Saúl, después vimos David, después vimos Salomón. Cuando llegamos a Salomón, Salomón fue el último rey de todo el pueblo. Después de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte constaba de 10 tribus. Recordemos que son 12 tribus las del pueblo de Israel. El pueblo del norte tenía 10 tribus y el pueblo del sur solo tenía 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. El pueblo del norte se olvidaron cuando se mezclaron, cuando ellos fueron como conquistados por los asirios, y los asirios los llevaron en cautividad mucho antes. Es más, por aquí tengo el año. El reino del norte fue llevado cautivo en el año 722 antes de Cristo. Y el reino del sur, del cual estamos hablando ahorita, se fue cautivo por los babilonios en el año 586. Así que sí hay una diferencia entre esos dos. Pero el reino del norte, cuando se fue cautivo, perdió su identidad. Se le olvidó de dónde venían, se le olvidó a qué Dios servían, y se mezcló con los asirios. Se olvidaron de la ley cuando Dios les había dicho que no se casaran, que no se revolvieran con la gente de ahí, que no adoraran sus dioses. Todo eso ellos lo hicieron. El reino del sur no se olvidó. El reino del sur como que guardó su identidad y siguió siendo judío, guardando sus leyes aún en tierra extranjera. Entonces, este reino del sur, que perdió su libertad, y en el 539 ya eran libres, y les dieron opción que si querían regresar a su tierra, a Jerusalén, a la tierra de ellos mismos, lo podían hacer. Muchos regresaron, muchos se quedaron. En los que regresaron está, por ejemplo, lo que nos contaba María la semana pasada, que ese fue el primer grupo de personas que regresó. Ellos regresaron alrededor del año 538, y ellos regresaron, y el líder de ese regreso era Zorobabel, y ellos reedificaron el templo del cual María nos hablaba la semana pasada, y eso está al principio del libro de Esdras capítulos 1 y capítulo 2. Luego el segundo grupo fue el que lideró Esdras, precisamente en el 458, y cuando ellos llegaron a su tierra, se encontraron con una depravación y una degeneración cultural, donde habían perdido toda raíz, habían perdido todo lo que Dios les había pedido que cumplieran y que hicieran. Entonces Esdras les empezó a predicar, empezó a hablar con ellos. Muchos regresaron al camino del Señor. Estaban en eso cuando el tercer grupo, el tercer viaje, que ese fue Nehemías nada más, fue Nehemías con unas personas que ahorita vamos a ver, los que hicieron el tercer grupo. Y Nehemías estuvo a cargo de reconstruir el muro que rodeaba Jerusalén, el muro que rodeaba la ciudad. Cuando fueron cautivos, obviamente los llevaron por la fuerza, obviamente hubo una batalla, hubo una guerra, y destruyeron esos muros. Y eso pasó mucho tiempo antes. O sea, en todo ese tiempo nadie se encargó de reedificar o de reconstruir esos muros, hasta que Dios puso en el corazón de Nehemías hacerlo. Entonces, por eso es muy importante Nehemías. Cuando entendemos el contexto espiritual de lo que significan esos muros de esa ciudad, si han visto películas de antes y saben que todas las ciudades eran fortificadas, tenían muros, tenían torres, tenían puertas, las cuales se cerraban a determinada hora para prevenir
que el enemigo viniera de noche, ponían centinelas, ponían gente que los cuidara, y eso, para eso servían los muros, las puertas y todo eso que estaba derribado. Así que toda esa gente que regresó desde el 538 hasta que Nehemías regresó en el 444, pasaron más o menos 100 años en donde la gente ya vivía de regreso ahí, pero nadie se le había ocurrido, se le había puesto en camino, se había esforzado por reconstruir esos muros. Así que hay mucha gente que dice que fueron 150 años antes de que Nehemías llegara, pero independientemente es entre 90 y 150 años que ellos vivieron ahí. Esta gente vivió ahí sin muros. La importancia de los muros, los cuidaban, los guardaban, les daba identidad, les daban valor a los que vivían adentro. Ahorita vamos a ver todas estas definiciones y espiritualmente lo que significa esos muros. Entonces, ese es el contexto histórico, que no es que tengan que sabérselo, solo es para que se ubiquen en dónde, en qué tiempo estamos hablando. Así que todo esto pasó 444 años, 430 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. Así que esto viene siendo casi al final del Antiguo Testamento, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio, que en otro estudio les hablamos de esos 400 años de silencio. Entonces esto fue ya casi porque pasaran esas cosas. Así que, visto el contexto histórico, le damos vuelta a la página y nos enfocamos en lo que nos interesa, en el libro de Nehemías, en la persona de Nehemías y por qué es imparable. Nehemías era el copero del rey. Si abren por favor sus Biblias, vamos a Nehemías, vamos a estar en el capítulo 1 y en el capítulo 2, hasta donde el Señor nos lo permita, nos dé tiempo y yo no me tarde mucho, y vamos a seguir luego con lo demás, con la paz y la confianza que el Señor tiene el control del tiempo, tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a ir al libro de Nehemías, al capítulo 1. Y vamos a estar estudiando, no solo hoy, sino que hasta donde alcancemos, específicamente 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas en el libro de Nehemías. 1, y son las 3 R's. Yo le digo las 3 R's porque número 1 es la reconstrucción de los muros, que eso es lo que Nehemías llegó a hacer, la reconstrucción de los muros. Número 2, la renovación del pacto, porque de nada servía que él construyera muros si por dentro toda la gente estaba podrida, ¿no? Por dentro, o sea, estaba mal espiritualmente hablando. Y número 3, la reforma y la reconstrucción moral y económica del pueblo de Dios, de la sociedad como tal. O sea, Nehemías llegó, obviamente el libro de Nehemías se centra más en esta reconstrucción de los muros, que fue el objetivo principal por el cual Nehemías fue enviado. Pero Nehemías al llegar vio que también se necesitaba una renovación de ese pacto con el Señor, de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, que Dios guardaba su pacto, pero el pueblo no guardaba su parte. Y la tercera cosa es esa reforma económica, moral, en todo sentido del pueblo que habitaba en esa ciudad. Así que vamos a ver hasta donde nos permita, pero el punto principal de hoy es la oración de Nehemías. La oración de Nehemías, y eso está en el capítulo 1 de Nehemías. Y el capítulo 1 de Nehemías, vamos a ir al capítulo 1 y dice el versículo 1, vamos a buscarle por aquí. El versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos. Nehemías está contando, Nehemías es el autor del libro. Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Así que aquí comienza el libro de Nehemías. Vamos a hacer una pausa aquí en este versículo 2. Aquí comienza con la llegada a Persia del hermano de Nehemías. Y el hermano de Nehemías le traía noticias. Nehemías le preguntó, dice que le preguntó por los judíos que habían escapado y que habían quedado
quedado de la cautividad y por Jerusalén. Así que ahí empieza todo el desarrollo de esta historia. Cuando él les pregunta y en el versículo 3 sigue diciendo, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están de gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, el versículo 4, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En el versículo 3 dice que lo que había quedado, el pueblo que estaba ahí, estaba en gran mal y en gran afrenta. Si nos vamos a otras traducciones de la Biblia, este mal y esta afrenta significa vergüenza, oprobio, humillación. ¿Por qué? Porque estaban en oprobio y humillación. Estaban viviendo en un pueblo destruido. Estaban viviendo sobre ruinas. Habían sí reconstruido el templo, pero no se habían preocupado por nada alrededor. Habían como que guardado el templo porque eso era lo más importante, pero no habían cuidado sus propias almas y sus propias vidas. Muchas veces en nuestra vida nosotros pensamos que si vamos a un templo, a un edificio físico de iglesia, es suficiente. Muchas veces pensamos que con que nos sentemos, calentemos una banca en domingo, es suficiente. El Señor nos está llamando a más. Así como el Señor aquí estaba hablando al pueblo, el remanente de su pueblo que había quedado en esa ciudad en ruinas, también nos está llamando a ti y a mí. No es suficiente con que nosotros recibamos una comidita espiritual, una comidita así como de vez en cuando, o que nos guste nada más y no lo analicemos, no lo meditemos, no lo oremos y no caminemos en la palabra que el Señor nos está regalando. Entonces, Dios nos da la palabra no para calentar bancas, no para poner un número más, no para que nos sintamos bien el ratito que estamos, sino para vivir en victoria. Y Nehemías dice que lloró e hizo duelo por algunos días porque le dolió en su corazón que el pueblo no estaba disfrutando de todas las bendiciones que Dios extiende y que Dios da. Puede haber sido por flojera, pero como leíamos antes, ellos tenían gran afrenta y humillación. Cuando un muro de una ciudad está derribado, esa ciudad está en ruinas. Quiere decir que algún adversario, algún enemigo entró y derribó todo y nadie se preocupó por reconstruir. Muchas veces en nuestra vida pasan cosas malas, pasan cosas feas, pasan cosas que nos quitan la paz y que nos entorpecen nuestro andar con el Señor. Y tal vez pasan, tal vez ya pasaron, tal vez ya dejó de llover y vino la calma y salió el sol y dijiste, bueno, ya pasó la prueba, ya pasó este trago amargo, ya estoy bien. Pero no te preocupaste por reconstruir lo que quedó roto, por sanar esas heridas, por llevar cautivos esos pensamientos a Cristo y dejar que Cristo reconstruya en ti lo que se había perdido. Y ese muro significaba muchas cosas más que un muro. Sin un muro no hay seguridad. Está como que a la intemperie para que alguien lance dardos y lance atacos. Jerusalén sin ese muro estaba insegura. ¿Cómo podían dormir en la noche si no había nada que los protegiera? Toda esa gente que estaba viviendo ahí. Había falta de reparación, había falta de sanidad, había falta de que la gente reconociera que necesitaban sanidad. Muchas veces pasamos por pruebas y por cosas y dice, ya la libré, ya salí de esta. Y no, porque sí saliste de esa, pero hay cosas que solo el Señor sana. Y nosotros no nos permitimos ese tiempo, esa relación personal con el Señor para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Y eso es lo que pasaba en este lugar. Sin un muro, no era un buen lugar para vivir tampoco, porque estaba expuesto, porque estaba listo para la murmuración y la humillación y el agravio de todos los pueblos vecinos, porque los volteaban a ver, sí, esos son de la ciudad que está destruida, sí, esos son los que no tienen seguridad, esos son los que viven sin ningún Dios.
Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno no tiene esos muros bien puestos? Cuando uno no está seguro bajo las alas del Altísimo. Dice el Salmo 91 que Él nos abriga con sus alas y moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Esta gente en Jerusalén sin muros no estaba bajo la sombra del Omnipotente, no estaba cubierta, no tenían ese paraguas para poderse cubrir del enemigo, de los ataques, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. Esa ciudad sin murallas, sin muros, podía haber ningún avance social ni económico. No podía avanzar la gente porque no había para dónde. No había ningún tipo de avance, tampoco moral, porque no había una restitución, una reconstrucción, una restauración. Por eso este estudio es el estudio de las R's. Hay muchas R's envueltas. También había división de la unión familiar, porque alguien tenía que velar constantemente que nadie entrara. Así que no había un momento de unión familiar porque tenían que estar pendientes, como que siempre había alguien de guardia o de turno. Cuando el Señor dice que Él guarda nuestros sueños, cuando el Señor dice que durmamos y descansemos en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y por qué pasaban todas esas cosas? Porque ellos no regresaban al Señor, porque ellos no habían tomado la decisión de volver a retomar los caminos del Señor, de renovar ese pacto que Nehemías vino a renovar con ellos. Entonces todo esto está pasando. Y por eso Nehemías tuvo gran dolor. Repito el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías sufrió. Y vamos a aclarar una cosa. Nehemías vivía en un palacio. Nehemías no tenía necesidad de absolutamente nada. Ser copero de un rey no es solo probar la comida o la bebida antes que el rey la pruebe para ver si no está envenenada, porque si está envenenada se muere el copero primero y el rey ya no se muere. Ser copero del rey es como ser jefe de seguridad, es como ser esa mano derecha del rey. Es un puesto muy, muy alto. Y en nuestros tiempos, y en este tiempo es como nosotros, seguidores de Cristo, teniendo un puesto muy, muy alto en un negocio secular, en un negocio fuera, no solo en un ministerio que sirve al Señor, sino que en tu trabajo, en tu negocio. Es como tener ese puesto a donde tienes mucha responsabilidad, pero también tienes la confianza del rey, tienes la confianza del jefe. Y ese rey y ese jefe, hablando de elecciones, no es solo puesto por hombres, sino que todo jefe, todo gobernador, toda autoridad también es puesta por el Señor. Y ahorita vamos a ver el versículo. Entonces, todo esto que les estoy contando de que el muro estaba abajo, pues era un indicativo de un colapso social. No había cooperación, no había unidad, no había tampoco ningún deseo. Más que el deseo que Nehemías tuvo en ese momento, que se dio cuenta que ese muro no estaba construido otra vez, que ese muro que había sido derribado no estaba más. Así que había una crisis moral en esa ciudad. Entonces Nehemías aplicó bien el principio moral de que no dejes que tu éxito te quite el corazón, no dejes que tu éxito te guardes y te encapsules en el éxito y no veas el sufrimiento de los demás. Dios nos llama como hijos de Dios a servir, no a ser servidos. Nosotros hacemos lo que hacemos todos los días cuando tú vas a tu trabajo o en tu casa, todo por el hecho de servir y amar a Dios. Y porque amas a Dios, porque cumples con ese primer y gran mandamiento, amas a tu familia y haces todo lo que haces todos los días. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? El versículo 4 dice, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Si estás leyendo conmigo, que espero que sí tengas tu Biblia abierta, repitamos el versículo 4. Dice, lloré e hice duelo por algunos días. Y después dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Así que el hermano de Nehemías le cuenta estas malas noticias. Nehemías sufre, llora y llama a su mamá. O Nehemías ora o Nehemías llora y lo pone en Facebook. O Nehemías llora y luego le llama por teléfono a su mejor amigo.
¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes cuántas maravillas ha hecho el Señor cuando su pueblo se une en oración y en ayuno? ¿Cuántas maravillas el Señor puede hacer en tu vida, en tu familia, cuando realmente le buscamos a Él primeramente? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nehemías tenía bien sus prioridades, tenía bien estipuladas su orden de prioridades, y su prioridad número 1 fue ayunar y orar al Señor. Así que cuando hay un problema, cuando a ti te viene un problema, la primera cosa que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es orar. Es orar. Así que hay un problema, viene la oración. Y luego viene la acción. No viene el problema, la acción y luego la oración, porque entonces estamos invirtiendo las cosas. Entonces, cuando pues un problema, como con Nehemías en este caso, tú primero oras y después accionas en base a lo que el Señor te dijo. Tampoco te quedas sentado esperando que el Señor resuelva las cosas solito. El Señor te va a dar instrucción. Pero entonces el problema, oración, acción. ¿Ok? Amén. Así que él dice que ayunó. Cuando nosotros llegamos al momento del ayuno, que si Dios nos permite y nos da vida, también tenemos muchas cosas por compartir. Pero si Nehemías llegó al ayuno, es que el problema era serio. Cuando nosotros ayunamos y estamos dispuestos a ayunar, a dejar un plato de comida a un lado y decir, no, este no es momento de alimentar mi carne, mejor alimento mi espíritu, es porque el problema es serio y es porque el problema es grande. Así se sentía Nehemías. Entonces, al darse cuenta de la situación, él oró. Y esa oración es la que está a partir del versículo 5 en Nehemías. Y la primera parte del versículo dice así, el versículo 5 del capítulo 1. Y dije, está contando cómo oró. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Hasta ahí vamos a llegar ahorita, el versículo 5. ¿Qué hace Nehemías primero? Dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Él habla de la grandeza del Señor. Y anota lo que tengas que apuntar, haz tus notas, haz para que te quede claro. Dios es muy claro en su palabra, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento todo nos lleva a Cristo. Todos los libros hablan de la grandeza de Jesús y todo nos lleva a Cristo por revelación del Espíritu Santo. Y por eso es que dice aquí, habla de la grandeza de Dios, porque dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él reconoce la grandeza del Señor. Él reconoce la grandeza y la posición y el poder que Dios tiene. También habla de la promesa del amor de Dios. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, él habla de la misericordia de Dios, pero también reconoce que también dice a los que aman y guardan sus mandamientos. A los que se acuerdan del pacto, a los que se acuerdan de cumplir su parte del pacto, porque Dios es un Dios fiel y justo, y Él nunca se va a olvidar y nunca va a dejar de cumplir lo que promete. No en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento y tampoco ahora. Él es fiel y justo, y Él lo que promete, Él cumple. Gloria a Dios por eso, porque Él cumple lo que te ha prometido a ti y todo lo que tú estás esperando en este momento que se cumpla. Si Dios te lo prometió, Dios es fiel y lo va a cumplir en el tiempo perfecto. Dice entonces, eso habla del amor de Dios. Este versículo 5 habla del amor de Dios, porque Él nos capacita a guardar sus mandamientos. Dice el que guarda sus mandamientos, pero no por sus fuerzas, porque no somos salvos por obras, sino no es por nuestra propia fuerza. Yo puedo guardar sus mandamientos. Ese fue el error que cometió el pueblo de Israel con Moisés, en el tiempo de Moisés. Él nos capacita a guardar sus mandamientos, y eso es lo que debe ocupar el primer lugar siempre, que guardemos sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amamos a Dios realmente?
no por lo que nos da, sino que por lo que Él realmente es, o somos interesados y lo amamos solo por lo que podemos obtener de Él. Y ese es el punto. Él dice que si me amáis, guardad los mandamientos. Dios nos ama, Dios guarda su pacto. Te pregunto ahora en la otra parte. Nosotros para Él, no Él para nosotros. Sabemos que Él se muestra y Él muestra su amor grandemente. Y un gran maestro hace un ratito decía que el amor de Dios se muestra a nosotros. Se muestra, tenemos que buscar de ese amor para poder dar de ese amor. El versículo 6 dice, el versículo 6, esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Él hace la oración día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y todavía en el versículo 6 dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ese versículo 6 está hablando de un arrepentimiento genuino. Esa es la parte 2 de esta oración. La primera parte era el amor del Señor, el amor de Dios. Esta segunda parte está hablando de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento de Nehemías que no solo confiesa los pecados del pueblo. Ay, sí, Señor, mira qué pueblo más feo. Mira cómo están haciendo cosas, cómo salen a protestar, cómo salen sin cubrebocas. Ay, no, Señor, perdónalos. No, Nehemías no está diciendo así. Nehemías está diciendo, y confieso los pecados de los hijos de Israel hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre. Todos. Y Nehemías aquí está con ese arrepentimiento genuino, confesando su pecado y los pecados enteros de una nación. Y es que vivimos en una nación donde quiera que estés en México, estés en Honduras, estés en Estados Unidos, de donde quiera que nos estés viendo, tenemos problemas. Donde quiera que estés, todos los países están igual, tenemos problemas, porque el gobierno ha decidido alejarse del Señor y los cristianos no hemos hecho absolutamente nada por detener eso, ni en oración, ni en ningún otro tipo de cosas. Ya es tiempo que el pueblo de Dios se levante y predique, que el tiempo de Dios se levanta y comparta las buenas nuevas del Evangelio. Nos quejamos de las leyes que se aprueban que no se deberían de aprobar. Nos quejamos de cómo se manejan las cosas. Nos quejamos de quien está en autoridad. Nos quejamos de absolutamente todo, pero no hacemos nada. Es tiempo, como Nehemías, que seamos imparables, que nos levantemos y que agarremos las armas que Él nos dio. Nos vamos a ir a Efesios 6 para ver las armas y luego lo ven. Esas son las armas de nuestra milicia. No son carnales, pero son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Esas armas que Dios nos dio son las que necesitamos tener hoy. Nehemías se apropió de esas armas. Nehemías no luchó. Vamos a seguir viendo Nehemías. Pero Nehemías no fue a ninguna guerra. Nehemías no fue a ninguna cosa, pero él luchó. Él luchó con las armas que el Señor le dio. Y siempre, cada vez que yo les comparto algo, siempre les pregunto, ¿qué haces con lo que tú tienes en tu mano? Así como Moisés tenía la vara, así como Gedeón, así como David tenía esa onda y esas piedritas para destruir a Goliat. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios ha depositado en tus manos en este momento, por tu pueblo, por tu familia, por tu ciudad, por tu matrimonio, por tus hijos? Estamos doblando rodillas realmente a interceder por nuestros hijos. Estamos doblando rodillas realmente a interceder por nuestro país, por los gobernantes, que te gusten o no. Dios los tiene ahí. Dios los tiene ahí. Por algún motivo y alguna razón que escapa nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, Dios está trabajando a través de ellos. Lo creamos o nos guste o no nos guste. Oras por ellos. Es momento que nos levantemos como pueblo, así como Nehemías se levantó, y que seamos imparables. Imparables en la oración, porque ahorita estamos hablando de la oración, pero imparables en la vida que Cristo nos dio. Imparables en la victoria que Jesús nos ha entregado, porque por eso murió en la cruz Jesús. No murió para que vieran qué bonito soy, cómo sufro por ustedes. Murió por amor. Murió por ese amor que nos entregó a nosotros esa salvación para que ahora vivamos en ella.
Y eso es lo que está diciendo Nehemías en este versículo. El arrepentimiento genuino de confesar esos pecados por toda una nación. Entonces los pecados de toda esa nación, de toda esa ciudad, de los que Nehemías estaba orando, eran conjuntos, eran corporativos, eran tipo sindicato, una unión y un conjunto de pecados que estaban en todo el pueblo. Hasta el pecado de no hacer nada, el pecado de no accionarse, el pecado de no decir, eso que tú estás haciendo está mal, porque aquí, mira que aquí en esta parte de la Biblia dice que esto y esto y esto, con amor y con compasión y con misericordia, no con bibliazos, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Segunda de Crónicas 7:14, que espero que muchos se lo sepan. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías en ese momento. Se estaba humillando delante del Señor, estaba invocando su nombre, estaba orando, estaba buscando su rostro y estaba pidiendo para que el pueblo y él conjuntamente se convirtieran de sus malos caminos. Y dice el Señor, promete y el Señor cumple y dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese arrepentimiento genuino llevó a Nehemías a alcanzar la victoria a través de este libro que estamos viendo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo los dispersaré por los pueblos. Dice, acuérdate de las promesas. Acuérdate ahora de la palabra que tú diste a Moisés, tu siervo. La palabra del Señor es poderosa y la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y cuando nos ponemos de acuerdo y recordamos las promesas del Señor, pasan cosas sorprendentes, maravillosas y sobrenaturales. Y eso es lo que está diciendo Nehemías aquí. Versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, Nehemías está recordando lo que Dios está diciendo, lo que Dios dice. Dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere al extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Eso lo está diciendo Nehemías, le está recordando al Señor las promesas que el mismo Señor le había hecho a su pueblo. Y ese es el punto número 3, acordarse de las promesas. En esta oración Nehemías está diciendo, acuérdate, Señor, que tu palabra dice. Muchas veces cuando nosotros oramos decimos, en tu palabra dice esto, y en tu palabra dice este otro versículo. Estamos acordándonos de las promesas y estamos poniéndonos de acuerdo junto con esas promesas para declarar y confesar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Porque mientras nuestros labios no pronuncian palabra, no estamos declarando ni confesando las bondades de Dios sobre nuestra vida. Aquí Nehemías está acordándole al Señor que dice, aun si los hubiera dispersado, aun que estuvieran lejos, Él los recogerá. Dios se va a encargar de traer al pueblo de regreso y eso es lo que ha pasado y tenemos claramente a través de la historia eso que ha pasado. Entonces dice el versículo 10, ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dice que redimiste. Nehemías le está diciendo al Señor en su oración, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La palabra redimir, esta palabra redimir que Nehemías la menciona en su oración al Señor, significa librar, soltar, cortar o pagar por rescate. Así como Cristo nos redimió y somos redimidos y somos hechos nuevos y somos nuevas criaturas, porque por su sangre nos redimió, con su sangre. Esto es lo que se describe aquí. Nehemías le está recordando a Dios que Él ha redimido a ese pueblo que no se acuerda que ya fue redimido, ese pueblo que está ahí medio sobreviviendo, no viviendo como Dios quería que ellos vivieran. Eso es lo que está recordando Nehemías en ese momento. Y luego
Y también está declarando y confesando la palabra del Señor, porque dice, tú redimiste con tu gran poder. Entonces, el punto número 4 es que Nehemías estaba declarando y confesando la palabra del mismo Dios. Es como si le estuviera poniendo un audio de WhatsApp al Señor de regreso. Oye lo que dijiste, porque tú dijiste que eran redimidos. Entonces yo me estoy acordando de tus promesas, Señor. Yo me estoy acordando que tu palabra está llena de promesas para mí. Y yo ahorita tengo temor, pero hay 365 partes en la Biblia que dicen no temas. Yo me estoy acordando que yo estoy padeciendo de algún dolor, pero yo me acuerdo que en tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. También me estoy acordando que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y estamos repitiendo las promesas del Señor y estamos repitiendo la palabra del Señor. Estamos declarando y estamos confesándola en nuestra vida de acuerdo a su voluntad, porque está en su palabra. Ahora bien, ¿cómo vamos a repetir esas promesas y cómo las vamos a saber? Leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo Nehemías las iba a poder repetir si no las conocía? Él las conocía, él las había estudiado, estaban guardadas en su corazón, así como debe estar guardado en nuestro corazón la palabra del Señor, así como debemos meditar en ella, no solo para memorizarla, ay, ya me sé la mitad de la Biblia, qué emoción, no, es para poderla aplicar, para poderla vivir, para poder saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en esto. Entonces, eso es lo que Nehemías hizo. Eso es lo que Nehemías estaba listo para recordarle al Señor, pero también para obedecer. También para obedecer, porque esa oración fue impulsada por el Espíritu Santo para que Nehemías pudiera orar como convenía para poder obedecer. El Salmo 119, versículos 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella nos vivifica, ella nos consuela. La palabra nos recuerda las promesas del Señor. Pero si no la abrimos y no la leemos, pues no vamos a saber qué promesas tiene para nosotros. Tampoco, no vamos a poder esa relación personal con el Señor, esa relación que Él está esperando tener contigo, porque Él es un caballero y Él no fuerza nada. Él no te retuerce la mano para que tú hagas algo que tú no quieres, pero Él anhela tener esas citas a solas contigo. Él anhela oír tu voz, Él anhela que tú lo busques y que tú hables con Él. Él anhela que tú entres en su presencia y tú lo busques. Eso es lo que el Señor está esperando y Él anhela esas cosas. El versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, desde ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y después dice, porque yo servía de copero del rey. Esa ya se las expliqué por cómo era copero del rey. Pero entonces el versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Realmente deseamos reverenciar el nombre del Señor? Nehemías está pidiendo esa asistencia divina para una obra física, para una obra espiritual si la quieren ver, pero en ese momento Nehemías estaba pidiendo fuerzas, fortaleza, gracia. Dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. De aquel varón se refería al rey Artajerjes. Entonces dice, dale buen éxito. Él está pidiendo, y ese es el punto número 5. Dice, pide asistencia sobrenatural para cosas naturales. ¿Has buscado tú la asistencia del Señor para que te ayude en tu trabajo, en alguna presentación, en alguna cosa que tú tienes que hacer? Eso es pedirle asistencia sobrenatural al Señor
sobre asuntos naturales. Muchas veces creemos que no podemos molestar al Señor por cosas pequeñas. Muchas veces tal vez se nos enseñó, ay no, ni ores así, porque ¿por qué vas a molestar a Dios por eso? Dios está listo para oír todas nuestras oraciones, pequeñas, grandes, gigantescas, archirrecontra mega grandes, de cualquier tamaño o forma. El Señor quiere oír a sus hijos. El Señor quiere ayudar a sus hijos. Y Nehemías aquí está diciendo, concede gracia a tu siervo delante del rey. Dice también, concédele buen éxito a tu siervo. ¿Hemos orado nosotros porque tu esposo, tu esposa, tus hijos tengan buen éxito? En sus matrimonios, en sus trabajos, en su salud, en todo lo que hacen diariamente, en cada cosa. ¿Has orado y pedido realmente por eso? Dice Nehemías, dale gracia delante de aquel varón. Oremos pidiendo que nosotros mismos, si tenemos un trabajo y tenemos que ir con alguien, si vamos a ir a hacer algún trámite legal, si tenemos alguna cosa legal estancada por ahí en algún juzgado, si tenemos algún problema con algún banco, si tenemos que sea nuestra oración, que Dios nos dé gracia y favor delante de las personas con las que vayamos. Nehemías está haciendo esta oración porque él necesitaba el favor de Dios para poder hablar con el rey, para poder ir y presentarse al rey, porque Dios había dispuesto en su corazón que él fuera de regreso a ese lugar, a ese pueblo, a Jerusalén, a levantar los muros que estaban destruidos. Y él termina esa oración pidiéndole una gracia y un favor sobrenatural sobre algo natural. Todo lo que nos pasa alrededor, todo lo que nosotros logramos saber con nuestros ojos naturales, pues es algo físico, es algo natural, es algo que vemos. El Señor se preocupa no solo por lo que tú ves, también se preocupa por lo que tú no ves, por todas las luchas que se libran espiritualmente y que tú no te das cuenta. ¿Cuánto más no se va a preocupar el Señor por lo que tú ves y por lo que a ti te preocupa? Por lo que te conviene o lo que no te conviene, por las decisiones que tú tengas que tomar, y tal vez estás en una encrucijada y no sabes qué decisión tomar o cómo hacerle o cómo hablar. El Señor da esa gracia, el Señor te concede esa gracia cuando nosotros se la pedimos al Señor. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es el dueño de absolutamente todo. El Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que el Señor es el dueño del oro, de la plata, de los bancos. El Señor es dueño de las casas, de los coches. El Señor es dueño de todo lo físico, lo material y también lo espiritual. El Señor es dueño de toda la tierra y su plenitud. Y te cuento algo, ese es tu papá. Ese es tu dueño también. Así que ese Jehová, que es de él es la tierra y su plenitud, es mi papi. Así que, ¿qué más podemos pedir? Que estemos bajo su regozo y guardados bajo sus alas, porque él es nuestro Padre. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El Señor pone y quita reyes. El Señor pone y quita gobernantes. Yo sé que hay elecciones en el país del norte y puede que a ti no te interese mucho, pero económicamente hablando, para todos nosotros repercute grandemente y hay mucha gente preocupada. Si tú eres uno de ellos, entrégale las preocupaciones al Señor, porque Él dice que Él quita y pone reyes. Y aquí dice, así está el corazón del rey o del presidente o del gobernador o de la autoridad en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El Señor es Señor sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Anota este versículo, chécalo. Y si tú tienes algo, tal vez en contra de alguna autoridad, si tú eres de esos que llenan las redes sociales quejándose de uno u otro presidente, depende de dónde vivas, porque yo los veo a todos, sométanse. Dice Romanos 13:1, sométase a toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Así que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona que esté en un puesto de autoridad. Y no solo gubernamentalmente hablando, tal vez en tu trabajo, tal vez el jefe que te acaban de poner no te cayó bien, tal vez la persona que van a cambiar no te gustó, tal vez ese puesto tú lo querías y te pusieron a alguien más sobre ti en este momento, tal vez, no sé, en todas las situaciones y en todas las cosas el Señor tiene el control y dice que por Dios han sido establecidas. Así que aunque con tus ojos naturales tú no puedas ver el por qué, es por eso, porque el Señor las ha establecido por un algo. Y acordémonos de su palabra, que dice que todo ayuda para bien a los que aman al Señor y a los que conforme a su propósito son llamados. Así que en eso tenemos que confiar y en eso tenemos que descansar. Así como Nehemías tuvo esa tarea de reconstruir ese muro y ese templo que vamos a seguir viendo a través de estos estudios, eso no lo había logrado este pueblo en más de 100 años. Y Nehemías lo logró en 52 días. Nehemías reconstruyó ese muro en 52 días. Y les doy adelantitos de los siguientes estudios, pero Nehemías logró reconstruir ese muro no por su fuerza física, no porque era súper inteligente, no porque era súper dotado y el Señor y él solito pudo, es porque el Señor iba con él, porque el Señor le abrió camino y tendió la mano, porque él oró cuando tenía que orar. Y a través del libro vamos a ir viendo también que él oró una y otra vez y otra vez y otra vez, porque su primera respuesta fue orar. Y eso es lo que tenemos que aprender de Nehemías para ser imparables, para ser esas personas que nada las puede parar, porque Dios está de tu lado. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y Nehemías no oró, se levantó y fue a hablar con el rey. Dice en el versículo 1:1 que era, en el capítulo 1, versículo 1, dice que aconteció que en el mes de Quisleu, ese mes de Quisleu es alrededor de noviembre y diciembre en nuestro calendario. Y si vamos a ver la próxima vez vamos a ver en el capítulo 2, dice que en el mes de Nisan se presentó con el rey, o sea, tuvo esa oportunidad que vamos a estudiar. El mes de Nisan es alrededor de marzo o abril. Así que Nehemías estuvo orando y esperando ese momento, como decía el versículo 11, te ruego Jehová que esté ahora atento a tu oído y que le dé favor y gracia del rey que iba a hablar. 4 meses y medio. Estuvo orando 4 meses y medio, esperando que el Señor le diera su visto bueno, esperando que el Señor le presentara la oportunidad. Cuando nosotros oramos, así para ayer queremos la respuesta. Cuando nosotros oramos nos impacientamos. Cuando nosotros oramos, entonces queremos que el Señor nos responda rápidamente. Ahorita se me está ocurriendo un versículo que les voy a buscar. Dice Santiago 1:1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nehemías tuvo que tener la paciencia para aguantarse 4 meses y medio para que Dios le presentara la oportunidad de poder hablar con su jefe, con el rey. 4 meses y medio. Nosotros muchas veces oramos una semana y estamos desesperados. Oramos un mes y estamos desesperados. Ha habido personas que han esperado más de 20 años para ver que el Señor haga la obra en su esposo. Pero Dios la hace porque Dios es fiel. Y así la va a hacer en ti, y así la va a hacer en mí, y así la va a hacer en cada persona que ora confiando en el Señor, creyendo que el Señor es fiel. Dice aquí que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esa prueba produce paciencia, y no produce paciencia para que la tengas guardada, es para que la pongas en práctica, porque todo el tiempo de espera es entrenamiento, porque el Señor nos enseña algo en cada espera, en cada obstáculo, porque Nehemías, y también lo veremos, se le presentaron obstáculos. Se le presentaron gente, como en todos lados, que quiere interferir, que quiere oponerse a la obra que el Señor está haciendo a través de las personas, que no le gusta que las personas tengan éxito y quieren interferir y quieren estar poniendo murallas y levantando muros, cuando el único que levanta muros para su beneficio y para su gloria es el Señor. Entonces hoy derribemos todo muro que no sea construido en el Señor.
enfoquémonos en la oración. Hoy quise dedicarlo a la oración de Nehemías porque eso marca la pauta, marca un antes y un después, no solo en la vida de Nehemías, porque a través de lo que el Señor le permitió hacer, cambió su vida. Llegó a ser gobernador de Jerusalén y gobernó por muchos años y el Señor lo usó. Y lo usó no solo para ese tiempo y para que reconstruyera las 3 R's que les decía al principio: reconstrucción de los muros, renovación del pacto y reforma y reconstrucción moral y económica del pueblo. Pero también lo usó para que nosotros tomemos conciencia y aprendamos de su palabra qué es lo que Dios nos está diciendo ahora. Porque Dios no tiene sombra de variación y el mismo Dios que actuó en Nehemías es el mismo Dios que está actuando en ti esta noche. Es el mismo Dios que quiere trabajar a través de tu oración. Él quiere oír tu voz. Él quiere ver tu rostro en oración buscando la presencia del Señor. Porque ya basta. Ya basta de ir por las ramas cuando podemos ir al tronco. Ya basta de ver que las cosas pasan. Ay, qué bonito le fue a fulanita. Dios es grande, Dios es bueno, Dios la ayuda, Dios la ama, Dios está con él o con ella. ¿Y tú? ¿Cuándo te toca? Doblemos rodillas, porque el Señor quiere y las bendiciones tienen tu nombre escrito. Cada persona que está aquí conectada, hay muchas bendiciones esperando para ser derramadas sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia, sobre cada trabajo, cada empresa, cada negocio, aún en pandemia, porque Dios es Dios siempre. No importa si haya pandemia, crisis económica, elecciones, huracanes, no importa. Dios es Dios y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, porque se me hizo tarde, hasta aquí vamos a llegar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que el libro de Nehemías tiene para nosotros, que nos ayude a crecer con este libro de Nehemías y con el ejemplo, porque recordemos que si bien Nehemías escribió este libro, fue inspirado por el Espíritu Santo, y si está aquí en la Biblia, es porque nos sirve a ti y a mí. Así que yo te invito a orar conmigo, a pedirle al Señor que sea un ejemplo esta oración, porque también tenemos el ejemplo de la oración que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, y si las juntamos van a ver las similitudes de estas oraciones, pero pues estamos refiriéndonos a Nehemías en este momento, pero todo esto nos lleva a los pies de Cristo, todo esto nos lleva a buscar al Señor personalmente, y esa es la invitación para hoy. Busquemos al Señor personalmente. Nehemías lo buscó. Nehemías sintió un peso en su corazón, oró, lloró, ayunó. ¿Qué estamos esperando para hacer eso nosotros? Así que te pido por favor que ores conmigo y que les pidas al Espíritu Santo que sea Él el que tenga que decirte lo que tenga que mostrarte en esta noche. Tal vez estás pasando por un problema y crees que no hay solución. El pueblo de Jerusalén pasó sin muros más de 100 años. Hasta que se levantó un hombre valiente que decidió ir a reconstruir esos muros. Levantémonos hoy y seamos valientes como Nehemías. Seamos esas personas que se levantan y que dicen: sí, Señor, envíame a mí. Primero en tu casa, en tu primer ministerio, que es tu familia. Pero el Señor ve la fidelidad y honra la obediencia. Así que te invito a que oremos. Si hay alguien aquí en este momento que tal vez se ha conectado, que es nuevo, que cree que no ha recibido, que quiere recibir esto que yo te estoy platicando, de esta victoria en Cristo, de esta libertad que solo Cristo y su sangre pueden dar, haz esta oración conmigo. Y luego de hacer esta oración, pues vamos a orar por todo lo demás. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy vengo a tus pies. Te pido perdón y confieso con mis labios que tú eres Señor, que tú te levantaste de los muertos. Te pido que me hagas una nueva criatura. Quiero vivir para ti, que tú entres a mi corazón y me hagas nuevo. Gracias por morir por mí. Me arrepiento en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.